Todos le tememos a la muerte, y muchas veces pensamos en cómo será la nuestra, si muy dolorosa, terrorífica o quizás tendremos una muerte pacífica. Todos alguna vez pensamos en este tema, pero un pensamiento no tan normal es el de un final total, un final en el que toda la humanidad y la historia desaparecieran para siempre. Un fin del mundo que dejaría en el olvido a la raza humana. Muchos científicos coinciden en que esto eventualmente pasará, y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. En este video hablaremos de los 4 fines del mundo más factibles. El puesto número 4 es una probabilidad matemática. Eventualmente, antes o después, un meteorito de un tamaño considerable impactará con la Tierra. El impacto de un meteorito del tamaño de un pequeño avión ocasionaría la destrucción de ciudades grandes como Nueva York y miles de muertos. Pero si consideramos un meteorito del tamaño de una isla pequeña, el daño que este ocasionaría sería impensable. El impacto ocasionaría un cráter del cual saldría una manta de magma que cubriría el globo terráqueo. Esto sumado a terremotos y maremotos a lo largo y ancho del planeta. Y en cuestión de horas, la vida en el planeta Tierra se habría extinguido. Sin embargo, en todo el sistema solar no hay un meteorito tan grande como para que esto vaya a ocurrir pronto. Y por pronto me refiero a miles de años. En este puesto tenemos a las erupciones volcánicas masivas. Un volcán de dimensiones inmensas podría dejar a la Tierra cubierta de cenizas por más de 10 años. Esto eliminaría gran parte de la vida humana, animal y vegetal de sus alrededores. Además, ocasionaría terremotos, maremotos, tormentas eléctricas, químicas y venenosas de tamaños continentales. Y nubes tóxicas masivas que cubrirían al planeta entero. Todo esto acumulado concluiría con la extinción no solo de los seres humanos, sino también quizás de todas las especies vivientes. En el puesto número 2 no nos encontramos con catástrofes climáticas ni fenómenos provenientes del espacio exterior. En este puesto, el culpable del fin del mundo seremos nosotros. Uno de los finales más factibles es provocado por nosotros y son las guerras. Pero no cualquier tipo de guerra, sino la bacteriológica y la nuclear. En esta última tenemos que considerar algunos aspectos. Por ejemplo, las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, que mataron a 250.000 personas en cuestión de segundos, eran relativamente pequeñas en comparación con las que existen hoy en día. Y este tipo de bombas podría arrasar con todo el planeta en cuestión de minutos. Lo más terrible es que de verdad existen, y que solo una persona podría comenzar una guerra nuclear. También están las guerras bacteriológicas. Un país podría enviar bombas que contengan un virus letal. Este podría salirse de control y dispersarse por todo el planeta, acabando con gran parte de la población mundial, por supuesto dependiendo del virus. En el primer puesto tenemos algo totalmente inevitable, sin importar la tecnología que podríamos llegar a tener. No solo eliminará a la humanidad y a cualquier tipo de vida, sino también exterminará a todo el sistema solar. Las estrellas viven miles de millones de años, aunque su existencia no es ilimitada. Tarde o temprano mueren. Por supuesto, esto también le sucederá a nuestra estrella más cercana, el Sol. Antes de morir, el Sol crecerá 160 veces su tamaño y su temperatura aumentará 2000 veces. Será tan grande y su temperatura tan alta que prácticamente consumirá la Tierra. La única esperanza de sobrevivir a este evento es escapar del sistema solar antes de que sea demasiado tarde. Tenemos 7.000 millones de años hasta que esto ocurra. Si el video te gustó, dale me gusta y no olvides suscribirte a Usted Está Aquí.